o como lo entendemos inmediatamente, naturalmente, tiene que ver efectivamente con, ¿sí?, haber cruzado una frontera internacional. Pero la realidad es que hay muchas formas de migración. Y lo que nos vamos a preguntar hoy es si no estamos efectivamente frente a un proceso, ¿sí?, de radicalización de las migraciones, ¿sí? Y les voy a proponer, efectivamente, pensar si no hemos migrado nosotros, ¿sí?, hacia algún lugar, que es este lugar que vamos a definir como casa, a ese ámbito doméstico, ¿sí? Entonces, por un lado, les propongo un concepto bastante más abierto de hospitalidad, ¿sí?, un concepto más complejo de hospitalidad, y por otro lado, les propongo pensar qué pasa cuando los cuerpos migran, es decir, cuando efectivamente tenemos procesos por los cuales antes estábamos en un lugar y ahora estamos en otro lugar, ¿no? Después el tercer elemento de este encuentro tiene que ver con el COVID. Y ahí es donde entonces ya empezamos a tejer todo. ¿Qué es el COVID? ¿O cómo me interesa a mí que en este espacio lo pensemos? El COVID definitivamente, y de hecho si ustedes escuchan los discursos públicos, es un enemigo invisible, ¿sí? Es un enemigo que se ha espectralizado, es decir, que está, no lo vemos, y determina toda una serie de prácticas que son absolutamente inéditas, tanto en el orden de lo doméstico como en el orden de lo político, de lo económico, de lo social, de lo ambiental. Estamos experimentando, ¿sí?, estamos experimentando un cambio radical en las formas en que teníamos de habitar el mundo. Y esas formas que cambian tienen que ver con que aparece un enemigo invisible, un enemigo que se espectraliza, es decir, que definitivamente podría estar en cualquier lado, y que definitivamente nos pone ante un contexto, por lo pronto, inédito, ¿no? Inédito para nosotros, ¿sí? Inédito desde nuestras memorias, ¿no? Uno podría pensar que hay gente que ha vivido distintos tipos de situaciones. Por ahí en este grupo está colado mi tío Víctor Penchazade, está colado mi papá Pablo Penchazade también, que son investigadores y que trabajan otras formas que tienen que ver efectivamente o con la genética y con la medicina y con la biología o con el ambiente, y nosotros sabemos efectivamente que hay una dimensión, ¿sí? Hay una dimensión muy especial, que es nosotros entendemos el mundo a través de ese mundo que nos toca vivir, que en cierta medida, aunque seamos tercer mundo, es Occidente, es lo que nosotros llamamos Occidente, ¿sí? Porque uno podría discutir que África ya ha pasado por ébola, por SARS, es decir, que ya han tenido situaciones de virus y de avances pandémicos que nosotros no hemos experimentado aún, ni hablar de otras formas de encierro, que tal vez algo de esto podemos hablar ahora. Pero definitivamente para el mundo occidental esto es una novedad. Es lo que podríamos llamar, ¿sí?, un acontecimiento. Y ahí es donde entonces radicalizamos la idea de hospitalidad. Acontecimiento es algo que no estaba en el orden del cálculo. Es algo que incluso se coloca en el orden de lo imposible, ¿sí?, de aquello que no era posible o que nosotros pensábamos que era realmente improbable que suceda. Lo improbable sucedió. Y esto nos coloca frente, ¿sí?, a esta idea de que lo que llega, y entonces utilicemos algunas herramientas de Derrida. Derrida dice, el acontecimiento tiene que ver con la llegada del otro. El otro es un radicalmente otro, no es el otro que yo espero, no es el otro que yo puedo definir, categorizar, ubicar, ¿sí? Por eso Derrida dice que la hospitalidad nos coloca frente a la pregunta por el ser de las cosas y por el ser de los conjuntos sociales. El migrante es el que permite, de alguna manera, tomar conciencia de una frontera y de un límite. Entonces, la frontera nueva, que es esa frontera que se corre hacia lo doméstico hoy, por eso estamos todos desde nuestras casas con nuestras computadoras participando de este espacio, ¿sí? Esa frontera tiene que ver con que se ha constituido un nuevo enemigo, y ese nuevo enemigo, ¿sí?, es el COVID. Entonces, yo lo que voy a hacer, más que hablar de una cuestión más filosófica, quiero hablar de qué pasó con las fronteras, ¿sí? ¿Qué ha pasado con las fronteras? Si lo que define la condición de migración es la existencia de una frontera, ¿sí?, es una condición física, concreta, que define que una persona que antes estaba acá, ahora está acá,
¿sí? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué ha pasado con las fronteras? ¿No? Y ahí lo que observamos en el mundo hoy es un fenómeno absolutamente contradictorio, ¿sí? Contradictorio. Por un lado, de manera inédita, casi les diría que era el sueño del fascista de derecha, ¿sí? Se fortificaron a niveles inéditos las fronteras. Se cerraron las fronteras externas, exteriores de los países, chau a los procesos de integración regional, chau a la Unión Europea, ¿sí? A la libre circulación. Volvimos al reducto básico del orden de lo político del Estado-nación, ¿sí? Se cerraron todas las fronteras externas, esto es inédito absoluto, ¿sí? Se cerraron también las fronteras internas. Nunca fuimos más conscientes en la vida de aquellos que vivimos en órdenes federales del concepto de provincia, ¿sí? Tomamos conciencia de repente que Estados Unidos se llama Estados Unidos porque es un conjunto de estados federados, ¿sí? Y que efectivamente los gobernadores empiezan a tener un rol fundamental a la hora de organizar sus recursos frente a un poder ejecutivo, ¿sí? Frente a un presidente como Trump que no toma las medidas adecuadas. De repente tenemos fronteras internas, es decir, federalismos fuertes. Fíjense lo que pasó en la Argentina, que mucha gente quedó varada en otras provincias, ¿sí? En el contexto de la pandemia, sin poder moverse de un lugar al otro, abrieron una puerta, de hecho diría una ventana, para que las personas puedan volver a sus provincias, las que estaban en otras provincias, y en 3 horas colapsó el sistema porque fueron más de 60.000 pedidos. Esto fue la semana pasada, ¿no? Y sabemos efectivamente, no es mi hijo, ¿eh? No es mi hijo. Aclaro que tengo hijos adolescentes que hacen otras cosas, pero no hacen eso. Bienvenido igual, todos queremos mantener una normalidad que no es tal, así que cada vez que algo de esto sucede es un buen recordatorio de la situación en la que estamos. Bien, entonces se cerraron las fronteras internas también, federalismo fuerte, y sabemos, por ejemplo, a nosotros nos toca vivir en el centro, uno de los epicentros de la tormenta, y es probable que Capital Federal y Provincia de Buenos Aires sean de los últimos lugares en poder levantar la cuarentena. Sabemos que muchas provincias, incluso algunos municipios, algunos pueblos ya pueden levantar la cuarentena porque no tienen casos y todo esto. Pero esto nos habla efectivamente de que la frontera se ha corrido, y se ha fortificado, es decir, se ha fortalecido la frontera. Por otro lado, y este es tal vez el fenómeno que nosotros podemos palpar de una manera más literal, la frontera, digamos, se ha establecido una nueva frontera en el campo de lo doméstico, ¿sí? Las casas se han vuelto, el espacio hogar, se ha vuelto espacio, o sea, todo el espacio que nuclea el conjunto de actividades que realizamos en nuestra vida, ¿sí? Nosotros normalmente, a menos de que ya tuviésemos el trabajo en la casa, normalmente, ¿sí? Y si teníamos el trabajo en la casa venía gente, pero no teníamos ese concepto de hogar cerrado, y tampoco teníamos la idea, o sea, nos entendíamos en un espacio-mundo que se extendía claramente más allá de los confines de nuestra vida doméstica, ¿no? Entonces la vida se volvió doméstica. Hay un pensador que a mí me parece que es uno de los más interesantes actualmente, que es Paul Preciado, que escribió un texto hermoso que se llama Aprendiendo del virus, que fue publicado en el diario El País, ¿sí? Y miren lo que él dice respecto de esta tercera frontera, que es el hogar volviéndose, ¿sí?, nuestro territorio. Dice, el COVID ha desplazado las políticas de la frontera que estaban teniendo lugar en el territorio nacional o en el superterritorio europeo hasta el nivel del cuerpo individual. El cuerpo, tu cuerpo individual, como espacio vivo y como entramado de poder, como centro de producción y consumo de energía, se ha convertido en el nuevo territorio en el que las agresivas políticas de la frontera que llevamos diseñando y ensayando durante años expresan ahora en forma de barrera y guerra frente a un virus. La nueva frontera se ha desplazado desde las costas de Grecia hasta las puertas de tu domicilio privado. Lesbos empieza ahora en la puerta de tu casa. Y la frontera no para de cercarte
empuja hasta acercarse más y más a tu cuerpo. Calais, la jungla de Calais, te explota ahora en la cara, la nueva frontera es la mascarilla, el aire que respiras debe ser solo tuyo o de los tuyos. La nueva frontera es tu epidermis, el nuevo Lampedusa es tu piel. ¿Sí? Entonces hay muchos pensadores que están empezando a también a ver que efectivamente hay una frontera que se teje, digamos, alrededor del espacio más privado que existe, y fíjense que la palabra que utilizamos para referir ese espacio, normalmente nosotros contraponemos espacio público y espacio privado. El espacio privado, ¿sí? Y en esto hay una pensadora que me parece que es central para entender muchos de los traumas que estamos sufriendo por estar encerrados en nuestro espacio doméstico, una pensadora maravillosa que tiene muchas claves políticas y éticas para pensar este momento particular, es Hannah Arendt. Hannah Arendt decía que existen 3 tipos de actividades, ¿sí? Que dan cuenta de las actividades que realiza el ser humano en tanto que humano. Esto lo define en la condición humana. Decía, está la labor de nuestros cuerpos, el trabajo de nuestras manos, y la acción y la palabra por el cual nos insertamos en un mundo con otros, ¿no? Esas 3, acción, labor y trabajo. Lo propio del ámbito doméstico, dice Hannah Arendt, lo propio del ámbito doméstico es el ámbito vital de la vida, es decir, ella dice, la labor tiene la característica, y ahora voy a poner un ejemplo que nos muestra cómo estamos, aunque estemos trabajando en la casa, y aunque la casa se haya vuelto nuestro único territorio habitable, ¿sí? Cómo efectivamente estamos tomados por una temporalidad que dice Hannah Arendt que es circular, ¿sí? Empieza, termina, empieza, termina, empieza, termina. Entonces, no sé si les pasa, seguramente les pasa que sus pacientes o incluso ustedes mismos no saben en qué día de la semana están, ¿sí? Porque la sensación de domesticidad encierra en la lógica circular lo que es el trabajo de nuestros cuerpos, dice Hannah Arendt. La diferencia con la acción y con el trabajo es que el trabajo empieza y termina, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el trabajo, por ejemplo, se mete dentro del ámbito de lo privado? Y cuando digo de lo privado, una de las pensadoras que se dio cuenta de la palabra que estamos utilizando para referir al ámbito no público, es decir, al ámbito privado, es privado de privación, ¿sí? De privación, de aquello que efectivamente no está preparado para ser mostrado en público, ¿sí? La irrupción de esa voz de un nenito en el medio, son las cosas que uno va, digamos, eliminando, generando, digamos, una suerte de imagen propia, que es la que nosotros queremos compartir. Esa imagen que compartimos es lo que se constituye en la pluralidad. La pluralidad se arruinó también, porque parte del trabajo, digamos, de salir del ámbito privado, de privación, al ámbito público, de la acción, que es el ámbito de la libertad, es también elegir qué parte de uno quiere mostrar, y qué parte de uno no quiere mostrar, ¿no? Entonces, fíjense que cuando se corre la frontera, también nos encontramos con un montón de problemas que tienen que ver con que todas las actividades que realiza el ser humano tienden a concatenarse a los problemas de la labor, ¿sí? De la labor, dice Hannah Arendt, de nuestros cuerpos, ¿sí? Ella dice, la labor siempre tiene una vinculación directa con la experiencia corporal, con la fatiga, con la incomodidad. Es la reproducción de la vida biológica del ser humano. Tiene que ver con la producción de lo vital, de lo necesario, y por eso ella dice, es donde producimos los bienes menos durables, ¿no? Tiene que ver con una lógica de consumo, tiene que ver con procesos cíclicos, circulares, y sobre todo, dice Hannah Arendt, el ámbito doméstico que está tomado por la labor, está metido dice, bajo el signo de la necesidad, bajo el signo de la necesidad. Y ella va a contraponer este ámbito doméstico y privado del ámbito público, que es el ámbito de la libertad, ¿no? En donde el encuentro con otros produce algo que ella va a llamar poder. Dice, el poder se genera en el encuentro con otros. Todo esto para decirles que, por un lado, somos conscientes de que realmente no solo las fronteras no han desaparecido, sino que el COVID ha hecho que las fronteras se fortifiquen en muchísimas dimensiones. Los países se cierran, todos los países se cierran, ¿sí?
se generan fronteras internas, e incluso nuestro territorio, es decir, la frontera que separa nuestro territorio nuevo, ¿sí? Nuestro territorio vital, es nuestro domicilio, es nuestro ámbito privado, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hice es, bueno, eso es lo que nosotros vemos digamos, si uno analiza, dice, bueno, en realidad las fronteras se fortalecieron, ¿sí? Y somos migrantes, somos nuevos migrantes, migrantes confinados, ¿sí? En ámbitos domésticos. Por otro lado, y acá es donde la cosa, les quiero proponer un camino un poquito más complejo, ¿sí? Por otro lado, yo quiero meter algo de ambivalencia a esto. Por otro lado, las fronteras se desarmaron también. Y esto es digamos, esta situación genera perplejidad, ¿sí? La situación en la que estamos todos genera perplejidad. Y yo creo que la perplejidad tiene que ver con esto que voy a decir digamos, por otro lado, ¿no? Hemos tomado conciencia, casi les diría de manera tajante, radical, ¿sí? Del carácter ficticio e inútil, ¿sí? De todo límite, de toda frontera. Todas las fronteras también se han vuelto discutibles, ¿sí? Y esto tiene que ver, efectivamente, con las características del enemigo que tenemos, que es un enemigo espectral, que es un enemigo invisible, ¿sí? Hay algo invisible que atraviesa y penetra en todos lados, y que nos obliga, ¿sí? A mantener medidas muy estrictas de contacto, de relaciones, a retirarnos, nos obliga a retirarnos. Pero la primera conciencia es que hay algo que nosotros no estamos controlando, que hay algo, ¿sí? Hay algo novedoso que nos obliga a cambiar radicalmente de modo de vida, ¿sí? Entonces, la primera conciencia es la conciencia del desorden, de la anarquía, de la hospitalidad, diría, radical, diría Derrida. Dice, ¿qué es la hospitalidad derridiana? La hospitalidad derridiana dice, la hospitalidad nunca se trata de una invitación, ¿no? De un anfitrión con el poder de recibir, de darle al otro un lugar. La hospitalidad radical de Derrida es la hospitalidad que tiene que ver necesariamente con la llegada de aquello que no era esperado. Y por eso él dice, tenemos que cambiar y pasar de la lógica de la invitación, donde nosotros creemos que somos dueños del mundo, que tenemos autonomía, que podemos regular una frontera, y tenemos que pasar a la lógica de la visitación. La lógica de la visitación es el otro que llega, ¿sí? Digamos, contra todo pronóstico, contra todo cálculo, el otro que llega y que te obliga, ¿sí? A repensar tus propias condiciones. Entonces, por otro lado, uno podría decir que nunca tuvimos más conciencia del nivel de relación radical que tenemos con muchas otras personas, ¿sí? Como efectivamente, no me acuerdo quién había dicho esta frase, me parecía muy divertida y muy pertinente, que era alguien estornuda sobre su sopa en China y en Italia se enferman, ¿no? Esa imagen de la hiperconexión del mundo, que es real, ¿sí? De un mundo que está profundamente conectado, y de la imposibilidad o del carácter vetusto, o del carácter, si se quiere, obsoleto, de la idea misma de frontera, también es una percepción muy actual en nosotros, ¿sí? Todos nos preguntamos si estamos haciendo bien el ritual de limpieza y si las cosas efectivamente estamos haciendo para no enfermarnos funcionan o no funcionan, ¿sí? Todos nos estamos preguntando semana a semana. Había me viene a la mente, no lo pude conseguir porque si no se los iba a poner para que se rían un poco, pero había un meme que era un electrocardiograma, una persona normal sentada en su sillón mirando la tele, electrocardiograma tranquilo. Persona sentada en el sillón ve una cucaracha, ya el electrocardiograma se conmueve un poco y está un poquito más agitado. Y tercera imagen es un electrocardiograma totalmente descontrolado, que es la cucaracha vuela, ¿sí? Con el COVID nos pasó lo mismo. Es decir, todas las semanas era una medida más de profilaxis, era un miedo más, era si flota, si no flota, si hay que ponerse o no hay que ponerse barbijo. Toda esa discusión en realidad tenía que ver con la pregunta de si estamos haciendo bien las cosas para que no, digamos, ingrese a nuestros hogares, para que no ingrese a nuestros cuerpos y no nos enferme. Entonces,
fíjense cómo efectivamente estamos, la situación también nos muestra la pérdida de una frontera que para nosotros era vital, que era, nosotros podíamos realizar, digamos, nuestras vidas con normalidad, y no estábamos obligados inéditamente a meternos en prisiones voluntarias, porque efectivamente teníamos una noción de que teníamos bajo control, cuando efectivamente sabemos que hay poco bajo control, pero no importa, teníamos esa sensación de que controlábamos, que había vacunas, que no había nada que amenace nuestra existencia de manera literal y expresa, ¿no? O por lo menos esa era la sensación que teníamos, ¿no? Decían que ahí entonces habría que trabajar las estadísticas para ver la impronta del miedo, o sea, las características del miedo. Decían que hay mucho menos mortalidad en la Argentina porque prácticamente no hay accidentes de tráfico, de tránsito. Entonces, habría que ver si eso que por un lado estamos, digamos, evitando, por otro lado, termina de alguna manera generando incluso plus vida, ¿no? Habría que pensarlo, ¿no? Entonces, sigamos pensando otras formas de borramiento de las fronteras, o otras ideas que nos permiten pensar que este momento también es un momento para replantearse la idea de frontera. Esto que voy a decir, probablemente por ahí anda mi papá, que es biólogo, le va a gustar, que es, también hemos tomado conciencia de algo que nos cuesta mucho a la humanidad, y acá entonces el riesgo es volvernos profundamente antihumanistas, ¿no? O sea, esto que voy a decir ahora no tiene como objetivo hacer una crítica a la humanidad como especie, ¿sí? En el concierto de otras especies con las que vivimos en este planeta, sino que tiene como función mostrar cómo también se ha borrado otra frontera que para nosotros era central, que era la frontera entre animalidad y humanidad, ¿sí? Esa frontera que para nosotros siempre fue, digamos, capital para separar el mundo de la cultura del mundo de la naturaleza, también se muestra hoy vetusta, se muestra de alguna manera obsoleta. ¿Por qué? Porque definitivamente son las prácticas asesinas, etnocidas que tenemos con muchas otras especies, las que probablemente son el origen del problema que estamos teniendo. ¿Sí? Es un boomerang que vuelve sobre nosotros y que nos recuerda efectivamente nuestro carácter de seres, digamos, de seres para la muerte, de seres finitos, de seres también en un orden del ser que debe ser cuidado, la fragilidad de la vida, ¿no? Entonces, otra frontera que se puso en cuestión en este tiempo es el vínculo entre humanidad y animalidad, y sobre todo la jerarquía, en donde el ser humano se ubicaba acá y todo lo demás existente debía someterse, ¿sí?, a los designios y a la soberanía de ese ser humano, ¿no? Entonces tenemos muchísimas teorías que son profundamente antihumanistas, que es, bueno, buenísimo, no sé si vieron todos los videos que abundan de cómo se limpiaron las aguas, de cómo mejoró el cielo, de cómo se ha ido purificando el planeta. Bien, esas imágenes son, si no se las piensa y si no se las trabaja un poco, son profundamente humanistas, antihumanistas. ¿Por qué? Porque no es esa la única forma de existencia que podemos darle a la Tierra, es decir, nuestro convertirnos en seres deseantes de consumo, ¿sí?, al infinito, no es la única alternativa política, ética, social y económica que tenemos, ¿sí? Entonces, esta es una oportunidad, más que para apuntar una tesis antihumanista fuerte, de pensar finalmente un mundo sin humanidad, ¿sí? La imagen que se me viene es otro meme en donde los seres humanos están encerrados en sus casas, como si fueran jaulas de zoológico, y están los animales paseando por las ciudades, ¿sí? Esa imagen, si no se la piensa en términos de dónde está el punto para pensar efectivamente un cambio, ¿sí? Podemos pensar un cambio, y es una oportunidad para pensar cambios, ¿sí? Es un laboratorio social, económico, ambiental. Estamos en un laboratorio social, económico, ambiental particular, podríamos decir también íntimo, de la intimidad, ¿sí? Es un laboratorio para observar qué sucede cuando una humanidad se guarda, cuando una humanidad deja de circular, ¿sí? Cuando se pone en jaque
lo que estructura la lógica de nuestro sistema, que es la movilidad, el movimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso se pone en jaque? Entonces, ahí efectivamente uno podría pensar, ¿es una crítica a la humanidad como especie o es una crítica a los modelos de producción y reproducción de la vida que hemos estado alimentando, ¿sí? Y que hemos estado sosteniendo, ¿sí? Yo creo que esto definitivamente, hay autores que lo dicen mucho mejor que yo, ¿sí? Que esto nos puede llevar a una crítica radical de lo que muy bien decía Marx, de la anarquía del sistema capitalista. Cuando Marx decía que el sistema capitalista era anárquico, decía que en realidad ponía el lucro por encima del bienestar humano, ¿no? O sea, el lucro estaba por encima, por adelante, se ponía, digamos, como el eje que vertebraba este sistema económico, social, político, cultural, era el lucro, ¿no? Era el beneficio, pero no el bien de la humanidad, no el bien del conjunto. Entonces, tal vez es un momento para pensar los sistemas de producción y de reproducción, y no necesariamente una crítica a la humanidad como tal y como especie. ¿Se entiende esto? Hay muchas formas de habitar el mundo, muchísimas formas de habitar el mundo. Lo que es muy interesante es que ahí también se desdibuja la frontera entre animales y hombres. ¿Por qué? Porque es la acción de los hombres sobre los animales que vuelve como un boomerang sobre la vida de estos hombres, ¿no? Que seríamos nosotros. Bien, hasta acá cómo me van siguiendo, porque yo, esto es muy raro estar viendo unas caritas flotando. ¿Vienen bien? ¿Hasta acá Muy quieren bien. hacer alguna pregunta? Muy ¿Alguna bien, muy bien. cuestión? Ah, eso, pueden levantar la mano. ¿Hasta acá cómo vienen? Yo diría que Bien. muy bien. Muy Yo bien, quiero muy hacer una bien. pregunta. A ver, ¿La hago? dale, ¿Sí? dale, adelante. Dale. Sandra. Sí, hasta este momento te sigo, pero me gustaría saber qué piensas, ¿no es cierto?, de todo esto de la tecnología, como, perdón, lo técnico, la técnica, que es distinto a la tecnología. Sabemos que la tecnología, ¿no es cierto?, es un discurso sobre lo técnico. Y el ser humano inventando ahora la 5G, por ejemplo, ¿no? Que se pone a la palestra y va a cambiar todo. ¿Sí? Te corta un poco, no te estoy escuchando. Ah, Por ahí me ya. podés No, que te decir, preguntaba sobre la técnica, la tecnología. a ver, lo que podemos hacer es, si quieren, no ahora mientras voy hablando porque no puedo, no soy multitasking, pueden ir anotando comentarios o cosas que después, cuando yo termine de hablar, ¿sí? Para que no se olviden, van quedando, hay un lugar que se llama, un botón que se llama copiar. Ana Paula, igual lo que tenemos un poco, que es lo que dijo Cintia antes, hasta 9:30 pueden levantar la mano, hay una función en Zoom que dice levantar la mano, a mí se me arma un orden, y yo les voy dando la palabra después que vos termines tu exposición, y ahí empieza el intercambio, ¿sí? Yo quería saber cómo veníamos, Sandra, voy a tomar tu pregunta sí o sí, así que... Okay. Venimos bien, venimos muy bien. Si algo... Acá. Bien, entonces, hay otra cuestión que tiene que ver con que esta frontera tan fuerte entre el domicilio y el afuera tiene un carácter también borroso o ficticio. Y es una pregunta que es la que va a guiar lo que voy a decir a partir de ahora, que es, ¿qué es lo que hace posible para algunos sostener el aislamiento social preventivo? ¿Qué es lo que hace posible que para algunos de nosotros sea posible mantener cuarentenas rigurosamente, ¿sí? Y efectivamente entonces ahí uno empieza a mirar ese otro mundo que es el mundo que a mí me interesa observar, que es todos los que hacen posible, porque no hacen aislamiento y porque no lo pueden sostener, ¿sí? Todos los que hacen posible es que muchas otras personas sí puedan hacer la cuarentena y mantener el aislamiento, ¿no? Entonces, yo voy a sostener que el aislamiento de algunos, ¿sí? La posibilidad de sentirse incluso
de tener el lujo de sentirse encerrada, de sentirse abrumada por el encierro, ¿sí? Yo voy a decir que es un lujo, y que eso es posible porque hay muchos otros que no lo pueden hacer, que no pueden sostener el aislamiento. Y en muchos casos eso no es una decisión que es voluntaria, ¿no? Vamos a preguntarnos, o yo me voy a preguntar, ¿qué hay detrás del mantra / mandato social quédate en casa? ¿Qué hay detrás de ese mantra, ¿no? Que nos repetimos cansinamente todos los días, y que nos repiten cansinamente todos los días. La gente mayor de 65 sabe de qué le estoy hablando, que nos repite, porque digo, es un mantra y es un mandato, ¿sí? ¿Qué hay detrás de esa frase, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa frase? Y la pregunta es, ¿qué otros extranjeros que han quedado por fuera de nuestra frontera domiciliaria hacen posible el aislamiento y la cuarentena? Por lo pronto, muchos podemos hacer, o algunos podemos hacer, la cuarentena porque hay muchos otros que producen, venden y distribuyen lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos para poder vivir, ¿sí? Y pasar este momento. Pero analicemos más puntualmente qué significa algunos componentes de la frase quédate en casa. En primer lugar, está armado de una manera absolutamente imperativa, ¿no? Es imperativo. Y sobre todo para algunos grupos de las sociedades nuestras, es claramente imperativo. Tan imperativo que están primando lógicas del cuidado-control que son un poco turbias, ¿no? Uno no sabría distinguir la frontera entre cuidado y control, ¿no? Entre cuidado y control. Esa frontera también está en un riesgo y está, digamos, siendo demasiado porosa de a ratos. Entonces, en primer lugar es un mandato, ¿no? Es quédate en casa. Por otro lado, esa frase tiene elementos que requieren ser pensados. Quédate en tu casa supone, ¿sí?, que existe la dimensión de tu casa, tu casa. Yo los invito a pensar, ¿sí?, cuando uno está hablando, y sobre todo yo que tengo mucha vinculación con población migrante, la casa, cuando hablan de volver a mi casa, se refieren a volver a su país de origen. Es decir, que las casas que habitan y los domicilios que van habitando en el proceso de la emigración no son necesariamente la casa. La casa se entiende como ese lugar de origen, digamos, ese espacio materno que además está ligado, ¿sí?, a lo que nosotros reconocemos como nacionalidad. Pero nacionalidad no viene de otra palabra que de nacimiento, ¿sí? No viene de otra palabra que de nacimiento. Entonces la pregunta es, el mandato cae inmediatamente en la medida en que tu casa, cuando uno manda a quedarse digamos, quédate en tu casa, cuando tu casa no es tu casa, ¿sí? Que estamos hablando de todos los migrantes que se encuentran fuera de sus países de origen, ¿sí? Por las razones que sean, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ese no es un tema muy importante, es un tema enorme. No sé si han leído los diarios y todo esto, pero hay historias que son realmente desgarradoras, ¿sí? Rápidamente nuestro afán de cuidarnos a nosotros mismos hizo que demonizáramos y casi criminalizáramos a los que estaban fuera del país en el momento en que se decretó la cuarentena, y muchas personas quedaron afuera, ¿sí? Muchas personas quedaron afuera. Ni hablar de los migrantes, que son figuras sociales, económicas por definición, ¿sí? La migración tiene muy poco de voluntario, ¿sí? Y esto es algo que hay que entenderlo a fuego, ¿sí? Las migraciones no tienen prácticamente ninguna dimensión de voluntariedad. Estoy hablando de las grandes migraciones, de los que migran porque migrando aumenta sus posibilidades de subsistencia, porque aumentan sus posibilidades de sobrevivir, porque salvan sus vidas migrando. Entonces, el problema de ese mandato es que
puede ser que vos estés pidiéndole a alguien que se quede en su casa cuando en realidad no existe esa casa, ¿no? Esa propiedad, esa relación con la casa, ¿no? Puede ser que te tocara vivir la cuarentena fuera de tu casa. Puede ser que te toque vivirla verdaderamente lejos, ¿sí? Que te toque vivirlo varado en otro país, en un lugar que no constituye de ninguna manera tu casa. De ninguna manera tu casa. Entonces, no hay nada de voluntario, quiero insistir en esto, no hay nada de voluntario normalmente en la migración, ¿sí? Hay un sentimiento que acompaña muy fuertemente siempre a la migración, que es la melancolía, ¿sí? Ese vínculo con lo sido, con lo que queda en otro lado, con ese tiempo y ese espacio que sigue transcurriendo sin vos, ¿no? Y que necesariamente constituye ese mandato de quedarte en tu casa como un mandato que no tiene ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido. Estamos en un momento, y esto lo dije al principio, en donde no es ni posible irse ni posible volver. No es posible irse de los países ni tampoco volver eventualmente, ¿sí? Y esto nos coloca frente a una situación específica de mandato de hospitalidad, ¿sí? Y esto es a donde yo quería ir llegando, porque veo que el tiempo vuela, ¿sí? La única manera, ¿sí? La única manera de que no sea tan oneroso y que sea posible sobrevivir en la pandemia para muchas personas que no están en su casa, es que de alguna manera se apliquen los principios básicos de los derechos humanos, y que los estados reconozcan que tienen a cargo una población y que toda la población que está en un territorio es su población a cargo, independientemente de la pregunta semifeudal, semimedieval, de dónde nacieron esas personas, porque esa es la gran diferencia que nos distingue de un migrante, un nacional, se distinguen solo por el hecho de que uno nació en otro lugar. Nació en otro lugar, ¿sí? Es la única diferencia. Entonces, estamos en un momento político muy interesante los que trabajamos y hacemos activismo en temas de migración, derechos humanos en el contexto de la pandemia. Lo que les estamos diciendo a los gobiernos es, vos tenés una población a cargo, que además no está voluntariamente, o no está necesariamente voluntaria, de forma voluntaria en tu territorio. Entonces, ¿qué distinto sería para muchos argentinos que no están pudiendo volver si todos los estados se hicieran cargo de la población que tienen a cargo, con total independencia del lugar de nacimiento de esas personas? Y uno podría decir, es no solo estratégico, sino que es ético. Es una ética que supone que si vos haces eso, si Argentina, Alberto Fernández y el gobierno de Alberto Fernández, ¿sí?, acoge y mete en todas las medidas de contención socioeconómica a los migrantes que viven acá o que quedaron varados en Argentina, podría exigirle a los otros estados que tienen más de 1 millón de argentinos viven afuera en otros estados, podría exigirles lo mismo a esos otros estados, porque es una regla de reciprocidad básica, en un contexto donde migrar no es posible. ¿Se entiende esto? Es decir, estamos en un contexto que, digamos, nos obliga a volver a pensar todo. Y les voy a poner un ejemplo que a mí me parece fantástico y maravilloso y totalmente inédito. Se está discutiendo hoy en muchos países que tenían que tenían un gran porcentaje de la población migrante en situación irregular, es decir, sin documentos, se está debatiendo fuertemente, y hay una campaña muy fuerte para que se regularice ya a las personas que están sin documentos. Recuerden que el Estado no puede operar sobre una población si no la tiene vista, si no la tiene calculada, si no la tiene incluida, ¿sí? Digamos, por lo pronto hay que constituir la posibilidad de un vínculo con el Estado. Ese vínculo se hace a través de la regularización, es decir, dando papeles. Les voy a poner un ejemplo que es magnífico. Portugal, hace un par de semanas, fue el único país del mundo, ¿sí?, que decidió hacer una regularización masiva de todos los migrantes que estaban en su territorio. ¿Pero por qué lo hizo? Porque entendió
que si no lo hacía, iba a pasar lo que está pasando en Estados Unidos. Ustedes saben que el COVID, todos dicen, ay, el COVID es lo más democratizante que existe porque afecta a todos por igual. No es cierto. Y de esto también tenemos que hablar, ¿sí? Hay poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, que están más expuestas al contagio, y que incluso ni siquiera en algunos países como Estados Unidos están cubiertas por el sistema de salud. Y esto quiere decir, efectivamente, no solo que están más expuestas, porque son esas personas, ¿sí? Esperen que, porque son esas personas que hacen posible que nos lleguen, ¿sí? Que nos llegue la mercadería, que producen lo que consumimos, que venden lo que consumimos, ¿sí? Y que nos traen lo que consumimos, son esas personas las que también están más expuestas a contagiarse. El gobierno de Portugal entendió que si no los regularizaban no tenía ningún tipo de control y no podía tampoco incluirlos dentro de las medidas sanitarias. ¿Cómo vas a incluir dentro de medidas de contención socioeconómica y sanitarias a una población que está, digamos, clandestinizada? No podés. Entonces, una gran discusión hoy en el mundo es que se empieza a discutir esto que ya Portugal lo vio y que Estados Unidos no lo vio. Cuando ustedes miran las estadísticas de cómo el COVID ha afectado y en dónde se ha vuelto más mortífero, ¿sí? Y a qué poblaciones selectivamente ha afectado, vemos que son afroamericanos y latinos. ¿Se entiende esto? Es decir, que es mentira que hay una dimensión universalizante o democratizante del virus, ¿sí? Bien, el otro punto, ¿sí? El otro punto tiene que ver con la casa, ¿no? Y acá nos metemos también en una cuestión que me parece fundamental, y es la pregunta fundamental acerca de cómo entendemos nosotros la casa, ¿no? ¿Cómo entendemos nosotros la casa? ¿Qué debe tener una casa para constituirse efectivamente en un hogar? ¿Sí? En un hogar que acoge. ¿Qué pasa cuando el 50% de las personas que habitan en un territorio como el argentino se encuentran por debajo de la línea de pobreza? Porque ese es el porcentaje del cual se está hablando ahora a partir de la pandemia y de todas las situaciones de rezago socioeconómico que está viviendo la población argentina. ¿Qué pasa con toda esa gente que no tiene una casa? Es decir, no solo que no es dueña de su casa, sino que viven en espacios populares que requieren de comedores populares para comer todos los días, que no tienen una casa sino que alquilan un cuartito, o que viven en una casilla. ¿Qué pasa con todas esas personas y esa dimensión de clase que nosotros no vemos, no estamos viendo? ¿Sí? Que es la pregunta, ¿qué es lo que hace posible, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible sostener el aislamiento? Cuando ustedes hablan con referentes barriales de barrios populares y de villas, lo que te dicen es que en las villas es imposible, el territorio sigue siendo la villa, es imposible no salir de tu casa, básicamente porque no hay casas. El concepto de casa es un concepto que también tenemos que poder, de alguna manera, deconstruir, ¿no? Desarmar, poner en cuestión, ¿no? En los barrios populares difícilmente podamos hablar de casas, ¿no? Hay una barrera, entonces, clasista, básica, que hace imposible para muchos cumplir el mandato social de quedarte en tu casa, porque no tienen casa, o porque la casa en la que viven no representa la casa en el sentido del hogar seguro que nosotros le damos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque dentro de los intelectuales que escribieron y que se apuraron en dar sus teorías y todo esto, hay muchos intelectuales de izquierda que han planteado que estamos frente a un momento inédito para explotar y para ser cada vez más solidarios, ¿no? Cada vez más solidarios. Y hay como una especie de oda a la solidaridad. Y yo creo que no estamos en la etapa de la solidaridad. Claramente no estamos en la etapa de la solidaridad, creo que estamos en la etapa del cuidado, ¿sí? Es Svetan Todorov en el libro Frente al Límite, donde él analiza
las situaciones que se daban a nivel social dentro de los campos de concentración, él distinguió muy claramente lo que él llamaba solidaridad de lo que él llamaba cuidado, ¿no? Y él decía, la solidaridad se da entre iguales, ¿no? La solidaridad tiene que ver con una dinámica en donde yo me vinculo al otro como igual, ¿no? Y todo lo que hacemos se construye sobre la base de un poder de relaciones que se establece ahí, ¿no? También dijo algo mucho más preocupante, y tal vez podríamos terminar con esto, ya voy terminando, también dijo algo muy preocupante, y es que frente al límite, así se llama el libro, es decir, en los campos de concentración, nunca se rompieron los lazos de solidaridad entre las mismas nacionalidades. ¿Sí? Había un lazo de solidaridad que solo se daba entre los rusos, que solo se daba entre los polacos, que solo se daba, pero los rusos no ayudaban a los polacos en el campo de concentración. Y los polacos tampoco ayudaban a los rusos. Y los franceses se ayudaban entre los franceses. Y él decía, había una solidaridad que se daba en la lógica de la igualdad, pero también por la lengua, ¿sí? Que es la lengua materna, que es la lengua que podemos hablar y con la que podemos expresar. ¿Sí? Entonces, tal vez, él decía eso es la solidaridad. La solidaridad se da entre aquellos que yo reconozco como un igual. El cuidado, decía él, el cuidado es el cuidado que le profesamos a los de la propia familia, dice Svetan Todorov. Y el cuidado siempre tiene que ver con un orden soberano, con un orden jerárquico, ¿sí? Por eso yo digo que el cuidado siempre está muy teñido y siempre está en riesgo de devenir control, ¿no? Es como el cuidado, yo te cuido, cuando le decimos a nuestros hijos yo te cuido, o cuando hoy se escuchan muchos amigos diciendo yo cuido a mis papás y entonces por eso no deben salir y no deben hacer nada y los infantilizo y no pueden ni, perdón con digamos la frase, pero no pueden ni cagar tranquilos porque si no te contestan el teléfono, hay hijos que entran en panic attack. Bueno, eso efectivamente nos muestra que el cuidado está vinculado siempre a una dimensión más básica, está vinculada a esa dimensión que nosotros definíamos en Hannah Arendt como la labor, ¿no? Como el ámbito de lo más doméstico, y está guiado, el cuidado, por la lógica de la necesidad, y por eso tan rápidamente degenera en control, ¿no? Porque no se da en un ámbito de iguales. El cuidado siempre establece una dimensión de jerarquía sobre el que se cuida. ¿Se entiende esto? Entonces, yo digo, ¿estamos frente a un proceso de solidaridad? No, definitivamente no, porque esto nos agarró a todos y nos colocó en un lugar que es un lugar complejo para pensar en el otro, que es el lugar de lo doméstico, es un lugar complejo, es casi el lugar más antipolítico que uno puede imaginar, ¿no? Y si a eso le sumamos que lo que comanda, ¿sí?, todos los procesos de organización y de puesta en marcha de nuestras estrategias vitales hoy, es el miedo, con más razón, el miedo nunca es amigo de la libertad. Digo, eso es una ley política primera, ¿no? Digo, el miedo nunca va de la mano de los procesos más libertarios, no tienen relación con la libertad, tienen relación con la necesidad, ¿no? Y con aspectos que nos exceden, ¿sí? Y que nos sobredeterminan. Terminaría entonces, porque me quedan 2 minutos, terminaría diciendo que yo no veo que estemos en un proceso de hermandad, en donde se están expandiendo las lógicas de la solidaridad, sino que veo que estamos en lógicas de cuidado que degeneran rápidamente en lógicas de control, ¿sí? Y definitivamente podemos sostener en muchos espacios vitales con tranquilidad de que estamos controlando y todo esto, porque no podemos ni pensar en todo aquello que hace posible que nosotros sí podamos sostener el aislamiento, que sí podamos darnos el lujo de quejarnos por estar embotados, por estar encerrados, por estar hartos de las personas con las que convivimos. Son lujos, es un lujo. Entonces, digo, con esto cierro
y tal vez la frase que dejo para rebotando un poco y pensando en lo que había dicho Svetan Todorov en Frente al Límite, creo que no hay nada más nacionalista que una crisis. Creo que las formas que tenemos de enfrentar las crisis están muy lejos de entender los problemas como problemas del orden de lo mundial, como problemas del orden de lo humano, ¿sí? Estamos realmente mucho más cerca de preguntarnos qué ha sido de nuestro Estado, qué pasó con el Estado y con todas las lógicas de poder que normalmente criticamos, ¿no? Esto también es interesante. De repente nos vemos todos pidiendo un Estado presente, un Estado que pueda organizar el desorden. Y eso es bien interesante porque nos coloca en una perspectiva que es también inédita. Venimos mamando durante muchos años un odio gigante al Estado, a la política, ¿sí? Y a mí no deja de sorprenderme que cada vez son más fuertes los aplausos y los cacerolazos de las 9:30 de la noche, y cada vez más débiles los de las 9 de la noche, ¿sí? Y esto nos debería llamar a pensar de, bueno, estamos frente a un proceso de hospitalidad radical en donde estamos dispuestos a recibir al otro, o el otro es el COVID y nosotros estamos efectivamente generando lógicas de inmunidad y lógicas profilácticas que definitivamente dejan afuera a muchos otros, ¿no? Dejan afuera a muchos otros. Bueno, nada, armemos una discusión. Ya, esto era lo que... Bueno, muchas gracias. Tenemos ya manos levantadas. Voy dando la palabra. Mariana Vikinski. Mariana. Hola. Hola. Mariana, no la veo. A ver. ¿Ahí está? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ahora sí, ok. Bueno, Ana, ¿me escuchás? Sí, te quiero ver, pero no sé dónde estás en este largo... No importa. Cambiar vista en galería perdón, en vista del hablante y ahí la vas a ver. A ver. Acá, así si hablo, por ahí aparezco. Bueno, no importa, ahora voy a describir. No importa. Bueno, igual te empiezo preguntando, Ana, no importa si no me ves. Dale, no, vos. Bueno, ok, dale. Yo de chusma nomás, quiero ver la cara de la que habla. Pero... Bueno. Ana, a ver, bueno, en principio agradecerte mucho porque pusiste en juego una cantidad enorme de categorías y las pusiste en entrecruzamiento mutuo, así que nos vas a dejar pensando un montón de cosas, pero quería problematizar una de las, no sé si llega a ser una categoría, sino una cuestión que planteabas bastante al principio, que es la categoría o la denominación de enemigo vinculada con el tema del virus. Que a mí me está resultando bastante problemática como definición, el enemigo invisible, esta denominación que circula mucho, me parece problemática por las consecuencias que puede tener, porque me parece que tiene como origen un espíritu belicista y que termina además definiendo también, está como muy cerca de algo de lo que planteabas al final, que es la idea del extranjero como enemigo. Es decir, finalmente el efecto me parece de abusar un poco de la categoría de enemigo para hablar del virus, me parece que termina generando la idea de que el enemigo es aquel colonizado por el virus también. Y ahí empieza, digamos, me parece que ese aislamiento del virus termina siendo el aislamiento del enemigo que porta el virus, el enemigo del migrante, que es el que nos pone en peligro porque trae el virus adentro de él. Entonces me parece que se va desplazando la idea del enemigo originaria en el virus a quien lo porta. Entonces me parece que también esa denominación atenta un poco con la categoría del semejante, que entiendo que no estamos en tiempo de solidaridad y que sería muy romántico pensar las cosas en esos términos en este momento, pero quizás hay discursos que impiden la construcción de algún canal de consideración del otro como un semejante. Y me parece que la categoría de enemigo está en esa lista.
Ay, me gusta mucho tu pregunta o tu reflexión, porque estoy súper de acuerdo. Yo lo que hice fue utilizar las palabras, digamos, y las categorizaciones o las definiciones que se están dando hoy, ¿no? Un enemigo común, hay que unirse contra el enemigo común, pero definitivamente en esto que planteaba al final, que es cómo se va de alguna manera espectralizando el cuidado con el control. Definitivamente, no sé si han tenido amigos que han pasado por el COVID, pero la situación de desamparo y de hostilidad que sufren los pacientes de COVID son enormes, ni hablar de los procesos de criminalización de las personas que trabajan en la salud, ¿sí? En edificios, en barrios, o sea, yo comparto con vos que esta jerga belicista tiene un problema, y efectivamente el problema es que genera lógicas contradefensivas, genera lógicas de guerra, que terminan afectando la convivencia, porque definitivamente el COVID no flota solo, sino que la característica del COVID es que tiene que ser, digamos, tiene que habitar a alguien, ¿no? Entonces, creo que ahí hay toda una dimensión que vos estás planteando muy bien, y que tiene que ver con esto que yo planteaba al comienzo. O sea, si vos partís de un concepto radical de hospitalidad y alojás la hostilidad dentro de la hospitalidad, entonces podemos pensar un montón de cosas, porque la hospitalidad sería también esa dimensión en donde el COVID tiene rostro humano, ¿no? El otro es la amenaza, cualquier otro es la amenaza. Esto también es tremendo, ¿no? O sea, donde, no sé, ustedes van a reírse porque deben encontrar ahí elementos edípicos, parricidas, pero muchos amigos míos decían, yo no quiero ver a mis papás, o a mi mamá, porque tengo miedo de matarlo, ser un portador sano, y matar a mi mamá y a mi papá por querer verlos y abrazarlos, ¿no? Y creo que hay toda una dimensión, si querés, más subjetiva, más subjetivante en relación a el miedo, el peligro, lo invisible, enemigos, ser portador, digamos, de algo que vos desconocés. Es genial, en términos de espectralización del enemigo, del miedo y de las relaciones, es muy interesante para pensar como laboratorio también radicalizado digo, por ahí anda una amiga, colega, que es Sende Ferco, con la que hemos escrito millones de cosas juntas, y ella decía en una conversación que tuvimos la semana pasada algo que a mí me encantó, y ella decía, lo que hizo el coronavirus fue poner una lupa, ¿sí? Exacerbar todos los problemas que ya existían, ¿sí? Todos, ¿no? Y tal vez, digo, se los dejo también para que ustedes lo piensen como psicoanalistas, ¿no? O sea, probablemente si una persona estaba sola, cada vez se siente más sola. Los migrantes que estaban atados con hilo al mercado laboral y que tenían un nivel de incidencia en el mercado informal porque no tenían los papeles, porque no les dan buenos trabajos y todo esto, fueron los que primero cayeron en la indigencia y en la pobreza. ¿Se entiende? Es decir, no es que son cosas nuevas, pero definitivamente el coronavirus de alguna manera activa, ¿sí? Y potencia los problemas, ¿no? Potencia, los hace más visibles, más duros. Digo, estoy pensando en muchas dimensiones que se agudizaron y que se hicieron más visibles, más palpables en función de la emergencia de este enemigo invisible, ¿no? Pero definitivamente estoy 100% de acuerdo con vos, y creo, sí, hay muchos colegas sociólogos que están pensando mucho esta sociedad gendarme también, que se va como, vos te volvés como una suerte de policía de tu vecino, y estás viendo qué hace tu vecino, si cuida, ¿se entiende? Es decir, creo que no estamos, porque el miedo es evidente, no estamos ante un momento de solidaridad en absoluto. Y creo que esto que estás planteando vos es clave para entender por qué no estamos en un proceso de solidaridad. Y era este meme que yo les decía, la cucaracha finalmente vuela y estamos todos locos. Bueno, yo creo que es eso también, ¿no? No podemos terminar de tener la certeza de que estamos haciendo las cosas bien y que las fronteras que estamos poniendo con ese mundo que nos aterroriza, o con eso que nos aterroriza de aquello que habita en el mundo, es suficientemente, está suficientemente fortificado. Y ahí tenés toda la cuestión que es muy interesante, y que tiene que ver con cuestiones muy primitivas de nuestra sociabilidad, que es
cómo nosotros conjuramos los problemas, ¿sí? Y cómo en realidad la conjura siempre de alguna manera trae el problema, ¿no? O sea, es como esto que planteábamos, o sea, yo no veo a mis viejos porque me da miedo que se enfermen, y mirá si yo soy la portadora que termina matándolos y por querer verlo, y todo esto está absolutamente exacerbado en todos los órdenes que uno pueda imaginar. Y sí estoy de acuerdo con vos que la idea de COVID como enemigo invisible, de enemigo contra la humanidad invisible, realmente es como el inicio de la pregunta, ¿no? Es como nosotros deberíamos iniciar la pregunta. Hay un autor que es clave, que yo iba a empezar de hecho con esa idea, y me pareció genial que Mariana justo vaya ahí, porque yo iba a empezar hablando hay un autor que es un autor conservador que dio muchas claves para entender por qué la xenofobia no puede resolverse en nuestros órdenes, incluso los más democráticos. Y él lo que explicó es que el extranjero era, la pregunta por el extranjero, ¿quién es el extranjero?, es lo que permite a una comunidad constituirse como comunidad, que es Schmitt, Carl Schmitt. Y él decía, la única posibilidad que tiene la humanidad, y creo que fracasó, y estoy contenta que haya fracasado en su hipótesis, porque él decía, la única situación en la que me imagino, ¿sí?, una humanidad que se constituye como un solo partido, es decir, donde todas las diferencias se borran, es si existiera un enemigo común que permitiera que la humanidad se constituya como un gran partido contra esto. Cuando ustedes ven, que era lo que decía al final de la exposición, que las crisis, que no hay nada más nacionalista en una crisis, uno puede decir, no, Schmitt no tenía razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo que vemos es un mundo que de sálvese quien pueda, de países que amenazan incluso con no compartir la vacuna si la tienen antes para... o sea, no estamos en un contexto de solidaridad, bajo ningún concepto. Y creo que en ese sentido, estoy de acuerdo con vos, Mariana, que tal vez el origen del problema es la jerga y el lenguaje belicista con el que estamos enfrentándonos, ¿sí?, a estos problemas. Estoy muy de acuerdo con vos. La próxima pregunta es de Flori Chan. ¿Me escuchas? Sí. ¿O no? Sí, me escuchan. Bueno, ante todo, me encantó todo lo que has dicho. He sido migrante, ahora soy retornada, y solo es una cosa muy pequeña que estuve pensando con otro grupo, con esto de la consigna quédate en casa y el tema del neoliberalismo, porque lo previo fue lavate las manos y tapate la boca, que un poco a mí me hacía acordar a la época de la dictadura con el silencio de salud, ¿no? Nada, era solo agregar eso a esta consigna de quédate en casa. Bueno, me parece que justo hay toda una generación, que es la generación de adultos mayores, que tiene un montón para decir respecto de esta fina frontera que se ha establecido entre el deseo de cuidar, que se transforma rápidamente en un afán de control espantoso, que ha tomado ribetes casi, les diría, ridículos, y que ojalá que no siga avanzando, ¿no? Pero tiene que ver con esto que estamos discutiendo, ¿no? Yo, Flori, estoy totalmente de acuerdo con vos que definitivamente acá se está poniendo en jaque la libertad, ¿no? Y entonces uno ahí debería poder pensar, seguir pensando críticamente qué es lo que no está pudiendo pensar en este contexto, qué es lo que el miedo obtura y no deja pensar, ¿no? Karina Likovich. Hola, bueno, soy inmigrante actualmente, vivo en Los Ángeles y quería contar como la experiencia porque hay un fenómeno interesante en términos de la inmigración, que obviamente no tengo respuestas, pero me parece interesante pensar como qué operatoria está como sosteniendo a todos los inmigrantes que estamos acá. Los Ángeles es una ciudad que, más allá de los íconos de Hollywood, se maneja por guetos,
vos vas al sur de Los Ángeles y viven los latinos, en Glendale viven los cubanos, al lado de Beverly Hills viven los judíos, al lado viven los árabes, los chinos viven en Alhambra y así sucesivamente. Hay un barrio afroamericano y lo que sucede más allá de las cadenas de negocios es que cada barrio opera socialmente según su comunidad. Entonces, en el barrio latino mayormente están los mexicanos y las tiendas son mexicanas y las mujeres visten como mexicanas y se vive un clima mexicano y se escuchan en todo lado música mexicana. Y se vive así con las diferentes comunidades. Es muy impresionante, digamos, ver el impacto cultural que se sigue manteniendo y cómo la vida dentro de esa comunidad es casi como una réplica de lo que cada persona vive en el país. Y una cosa que está pasando acá, que me ha pasado con gente que hablo, es que, y esto es como mi interrogante, es que la aproximación a los cuidados y a esta pandemia y al tipo de aislamiento y las normas que se cumplen dentro de la casa, están no referidas a las noticias que circulan acá en términos nacionales, sino a las noticias que cada comunidad escucha en su país de origen. Entonces, el gran problema en el centro de Los Ángeles, digamos, es que los mexicanos no les importa, o sea, no pasa nada, los mexicanos comemos picante y a los mexicanos no nos va a agarrar, porque somos fuertes y hemos pasado muchas cosas y esto no es nada. El americano ha comprado ya, es el apocalipsis y tiene... El otro día me decía que una paciente que su tía había comprado 250 latas de atún, entre otras cosas. Quiero decir, y se ve en la comunidad hindú y se ve, y mi pregunta ¿es una casualidad que suceda esto? ¿Hay una operatoria por la cual a los inmigrantes nos pasa que, y me incluyo, de estar muy conectado con lo que sucede en nuestros países de origen, y a partir de ahí armamos como nuestra modalidad de cómo enfrentar y cómo circular a través de esta pandemia? Eso. Bueno, tocas un tema que es bien interesante porque digamos, Estados Unidos tiene una idiosincrasia con los migrantes que es particular, ¿no? Cuando observas la forma en que se mueven las comunidades en Argentina, las comunidades de migrantes, en realidad son muy pocas las que se organizan en torno de guetos, más allá de que tienen sus redes de solidaridad, sus barrios específicos, son muy pocas, son incluso las que nos resultan realmente extranjeras, ¿no? Estoy hablando de, efectivamente, las comunidades coreanas, chinas, digo, las que realmente con las que no compartimos idioma, aunque compartimos de manera, casi les diría, intensiva la vida, porque son las personas que, y en el contexto de la pandemia fue como muy impresionante cómo fue, digamos, transformándose ese vínculo, digamos, primero con los supermercados chinos que aparecieron como las caras visibles de eso que temíamos, ¿no? Como los representantes locales del COVID o de la posibilidad de contagio. Al principio se manifestaron incluso muchas situaciones de discriminación hacia todos aquellos que nosotros llamamos orientales, que por supuesto los metemos a todos en una misma bolsa, no tenemos ninguna idea de quién es japonés, quién es coreano y quién es chino, ¿no? O sea, para nosotros eran una baba informe a la cual había que temerle, ¿no? Y sin embargo fue evolucionando, digamos, la pandemia, y casi le diría que son de las personas que hay que aplaudir a las 9 de la noche, ¿sí? Porque son los que sostienen abiertos los comercios en los que muchos de nosotros hacemos nuestras compras y a los que les debemos sostener esos espacios de provisionamiento de manera radical dentro de las urbes, sin ningún lugar a duda. El caso de Estados Unidos es bastante particular, porque Estados Unidos tiende a constituir esta lógica de guetos, ¿no?
de comunidades cerradas. Y yo creo que tiene que ver con cómo el anfitrión de alguna manera no se abre tampoco, ¿no? Y creo que hay sociedades que tienden a recrear, bueno, las europeas son sociedades clásicas de guetos, ¿no? En donde claramente los inmigrantes tienden a no mezclarse entre sí y a sostenerse durante mucho tiempo la diferencia. Yo creo que hay un motivo que es político y legal también. Político, no ilegal, ilegal, ¿no? Que es las dificultades que en esos países tienen las personas para acceder a los papeles y el grado de clandestinidad a la que están sometidas muchas de estas personas. ¿Sí? El número de personas en situación irregular, es decir, sin papeles en Europa y en Estados Unidos es altísimo, altísimo. Y entonces durante muchos años incluso la condición de extranjería puede durar incluso generaciones, ¿entiendes? Es decir, es de un nivel entonces, vos lo ves muy claramente, yo trabajo con muchas comunidades de migrantes y con referentes migrantes, y una cosa son las personas que emigraron y otra cosa son sus hijos ya nacen argentinos, disputan otros espacios, digo, incluso me parece que políticamente son en muchos aspectos mucho más interesantes que sus padres en términos de los reclamos, en términos de la visibilidad de la discriminación. Pero esto también tiene que ver con que hay un incentivo a la integración, ¿se entiende? Es decir, uno realmente deberíamos preguntarnos por qué en Argentina, si bien hay colectividades que pueden distinguirse, que tienen su propia idiosincrasia, incluso se ocupan espacios en el mercado laboral bastante clásicos, ¿no? Y específicos, sin embargo, el orden de lo público en Argentina se establece, y si vos vas a los barrios populares, no hay espíritu más internacionalista que un barrio popular, no lo hay, no lo hay. No importa, porque básicamente, es más, les diría algo que me parece fundamental. Un argentino de pueblo originario, o sea, con el origen étnico claramente de pueblo originario, se siente mucho más a gusto con migrantes latinoamericanos que con muchos argentinos. ¿Se entiende? Es decir, hay como todo un elemento de frontera interna muy fuerte en la Argentina, que se cree un país blanco europeo, que sobredetermina muchas veces las formas en que el ámbito popular se establece en la lógica de lo internacional, ¿sí? Porque hablan quechua, porque hablan guaraní, ¿se entiende? Es decir, hay toda una dimensión de la identidad del grueso de la población migrante en Argentina que es fuertemente latinoamericanista, ¿sí? Fuertemente latinoamericanista. Perdón, no sé si contesté a tu pregunta, pero creo que tiene que ver con una dimensión político-jurídica muy fuerte. Y después está lo otro, en la medida en que un país no genera nunca las condiciones para acogerte, digo, para incluirte en el sentido más profundo del término, ¿sí? También es más probable que las lógicas melancólicas primen sobre el deseo de estar donde estás, ¿no? Que también es otra dimensión ahí para pensar, ¿no? Bueno, tenemos dos intervenciones más, Juan Carlos Perón y luego Cintia Dafón. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Sí, no, es muy breve, tiene que ver un poco con esto último que se venía hablando y con lo que mencionaba anteriormente Mariana cuando mencionaba esta cuestión de ubicar al virus como un enemigo, ¿no? Con este modelo de guerra. Pero tiene que ver con algo que me pasó hoy, que fui a comprar a una ferretería cercana a mi casa, unas cosas que necesitaba, que es gente a la que yo muy superficialmente conozco y creo que me reconocen a mí como cliente también, aunque no tenemos ninguna amistad. Y mientras buscaban lo que le pedía, aparecieron todo un comentario en relación a la situación que estamos viviendo todos. Y la persona que me atendía, el ferretero, me dice, esto es muy serio, me dice, porque uno no sabe quién lo tiene. A mí me pareció una frase muy especial esa, porque ahora cobró resignificación para mí escuchando la magnífica presentación de Ana Paula, porque en realidad, si uno lo piensa en ese ángulo, somos todos enemigos, porque como no se sabe quién porta el virus, no hay manera de saberlo a ciencia cierta. Yo no sé si no se traslada esto de maneras sutiles,
y más puestas a raya, porque coexiste con el amor y con la ternura, también el enemigo está en casa, en alguna forma, porque hay pequeñas situaciones de la vida cotidiana donde cada uno restringe o cuida al otro, trata de que no sea imprudente, porque teme que sea un portador también, ¿no? Un poco lo que mencionaba, creo, Ana Paula en relación a los hijos que cuidan en exceso, cuidan entre comillas las dos cosas a los padres de cierta edad. Y en este sentido me resulta medio antipático para mí sentirme coincidiendo, por lo menos en ese aspecto, con un pensador como Smith, con el cual no tengo ninguna simpatía, pero es como si lo hubiera imaginado que hay un zócalo donde todos podemos ser fácilmente enemigos de todos, y entonces imagina un enemigo extraterrestre como posibilidad de unificar a la totalidad de la población humana del mundo, ¿no? Esto nada más. Juan Carlos, ahí hay un elemento que es bien interesante que estás planteando y es, Derrida tiene un libro que es Políticas de la Amistad, que en realidad lo que él hace es deconstruir la idea que tenemos de amistad como reciprocidad, y lo que él descubre, digamos, haciendo todo el rastreo del vocablo amigo, es que lo que normalmente nosotros llamamos amigo está ligado al hermano, ¿no? O sea, que el amigo es como un hermano, y empieza a trabajar toda esa línea de pensar la amistad desde la lógica del orden fraterno, y termina, digamos, coincidiendo con Nietzsche, que decía amigos, tenía una frase muy famosa paradójica que decía amigos, no hay amigos, ¿no? Amigos, no hay amigos. Entonces, él decía efectivamente que el problema que trae el problema de la amistad que tenemos todos es que en realidad el amigo no es otra cosa que si es el hermano, no hay nada más conflictivo, digamos, y de odio a muerte que el orden fraterno, dice Derrida. Entonces, en realidad, lo que él termina pensando es que lo que arruina el principio de amistad, tal como nosotros lo concebimos, es esta idea de poder marcar una diferencia que no existe en realidad entre amigo y enemigo, porque el amigo está espectralizado por el enemigo, porque si el amigo es el hermano, eventualmente puede devenir un enemigo, ¿sí? Entonces, si no existe esa posibilidad, en realidad el otro se espectraliza, o sea, el amigo queda espectralizado por el enemigo, y finalmente Derrida lo que dice es que lo que no soportamos finalmente es asumir que no existen relaciones de propiedad con el otro. ¿Qué quiere decir que no existen relaciones de propiedad con el otro? Que el otro es potencialmente siempre un enemigo. Y esa es, digamos, y volvemos entonces a esta idea de hospitalidad radical, que es hacer coincidir, digamos, la acogida sin condición con la hostilidad, siempre. Dice Derrida, no hay acto de hospitalidad que no esté contaminado por la hostilidad. No existe, no existe. Y pretender que hay una dimensión prístina que no está contaminada por su contrario, no solo por algo, por su contrario, ¿sí? Es no asumir, dice, algo que establece la estructura del sujeto para Derrida, que es estoy en guerra conmigo mismo, finalmente, ¿no? Porque quiero cosas que no me hacen bien, porque abrazo, digamos, a unos que pienso que son amigos y en realidad son enemigos, y creo que el paradigma de la espectralización del amigo por el enemigo es un buen paradigma para pensar toda esta lógica que se pone en marcha y que se evidencia, que preexistía. Digo, ustedes lo saben porque trabajan estos temas, no hay nadie más odiado que el que fue muy amado, ¿no? O sea, es la condición. No hay nadie más odiado, digo, a mí siempre me llama muchísimo la atención esas parejas separadas, malavenidas, y uno dice, ¡qué odio! Y yo creo que tiene que, es en proporción a lo que se amó, en proporción a la traición de ese amor. Bueno, nada. Podría no decir nada a los comentarios, pero la verdad es que me parecen interesantes y me dan ganas de seguir charlando. Bueno, quedan dos breves, Cristina, Dayev ahora, y después Cintia, que cerramos los intercambios porque ya estamos sobre la hora. Cristina. Cristina. Sí, ¿se escucha? Se escucha, sí. Bajito. ¿Se escucha? Bajito, que me tengo que acercar. Yo no tengo una pregunta para hacerte, solamente una breve acotación. Estas categorías
categorías, estos conceptos que se estuvieron trabajando de hospitalidad, hostilidad, el extranjero, el extraño, me trajo a la memoria que el Colegio de Psicoanalistas, hace varios años, trabajamos El Intruso, que fue un trabajo absolutamente interesante, profundo y placentero, el tema del intruso. Había un breve libro de Jean-Luc Nancy, que voy a leer 2 renglones. Me encanta. El intruso se introduce por fuerza, por sorpresa o por astucia. En todo caso, sin derecho y sin haber sido admitido de antemano. Y además, en este libro, creo, el protagonista necesita un trasplante cardíaco. Y una vez hecho ese trasplante, no sabe cómo considerar el corazón que tiene. No sabe si es su corazón, mi corazón, el del otro. Por eso hubo un aspecto del encuentro, un momento del encuentro que tuvimos con Berardi los otros días, donde Franco Berardi habla de la mutación que va a producir el virus. Y habla de mutación en un aspecto metafórico, pero también en un aspecto material. Entonces, el concepto viejísimo de individuo está hecho pomada, digamos. Individuo, ¿no? Tiene un recorte, una diferenciación con quien no es él. No sabemos. A mí me pareció absolutamente profundo y para seguir pensándolo, este tema de la mutación que dejará el virus. Nada más. Muy interesante. Bueno, entonces, Cintia, sí. Cerramos ahí entonces, estamos ya en la hora de cierre. Quería agradecerte una vez más, Ana Paula, tu presencia. Si me permiten, quiero leer algo chiquitito que tiene que ver con lo que dijo Cristina, que les va a encantar, que es de Paul Preciado, que tiene una sensibilidad muy parecida a la de Vico Berardi. Paul Preciado dice: contrariamente a lo que se podría imaginar, nuestra salud no vendrá de la imposición de fronteras o de la separación, sino de una nueva comprensión de la comunidad con todos los seres vivos, de un nuevo equilibrio con otros seres vivos del planeta. Necesitamos un parlamento de los cuerpos planetarios, un parlamento no definido en términos de políticas de identidad ni de nacionalidades, un parlamento de cuerpos vivos, vulnerables, que viven en el planeta Tierra. El evento COVID y sus consecuencias nos llaman a liberarnos de una vez por todas de la violencia con la que hemos definido nuestra inmunidad social. La curación y la recuperación no pueden ser un simple gesto inmunológico negativo de retirada de lo social, de cierre de la comunidad. La curación y el cuidado solo pueden surgir de un proceso de transformación política. Sanarnos a nosotros mismos como sociedad significaría inventar una nueva comunidad más allá de las políticas de la identidad y de la frontera con las que hasta ahora hemos producido soberanía, pero también más allá de la reducción de la vida a su biovigilancia cibernética. Seguir con otra vida, mantenernos vivos como planeta, frente al virus, pero también frente a lo que pueda suceder, significa poner en marcha la cooperación planetaria. Como el virus muta, si queremos resistir a la sumisión, nosotros también debemos mutar. Divino. Bueno. Muchas gracias por esto último. Creo que Paul Preciado también propone apagar los teléfonos, desvincularnos de la vigilancia sobre nuestros dispositivos, ¿no? Sí. Estaríamos fracasando hoy, ahora estaríamos fracasando. Exacto, ahora estaríamos fracasando. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias
por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias por todo lo que nos dejás para pensar, por tu exposición clara, dinámica. Un gusto realmente, así que un aplauso realmente para vos. Gracias. Gracias a ustedes.